El plan que tengo para hoy es profundizar en el concepto de juego de lenguaje, que fue en lo que empezamos fue lo que empezamos la reunión pasada. Y terminar de analizar el parágrafo 6. Pero no sé si me va a dar el tiempo para todo. Así que empecemos por el parágrafo 6. Lo que no estudiamos del parágrafo 6. Sí. La parte que no estudiamos, ¿no? Que es a partir del segundo párrafo. Nosotros la reunión pasada estudiamos el parágrafo 6 y el 7 y entramos en el concepto de juego de lenguaje y dejamos, digamos, desde el segundo parágrafo en adelante, el parágrafo 6, dejamos el asunto sin trabajar en el parágrafo 6. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar la parte del parágrafo 6 que no terminamos. Entonces, hoy terminamos el parágrafo 6. El parágrafo 7 ya lo trabajamos en cierto modo, pero lo vamos a volver a trabajar como para desarrollar más el concepto de juego de lenguaje. Y después de que logremos esas dos metas, vamos a empezar con el parágrafo 8, que es donde Wittgenstein empieza a aplicar el método de los juegos de lenguaje imaginarios para poner a prueba ideas filosóficas, ¿no? Básicamente toma el juego de lenguaje del parágrafo 2 y lo amplía. Recuerden que el juego de lenguaje del parágrafo 2 era un juego de lenguaje que se adecuaba perfectamente a la imagen agustiniana del lenguaje, ¿no? Entonces ahí Wittgenstein lo que hace es aplicar un método. Dice, bueno, tenemos la imagen agustiniana del lenguaje. Imaginemos un juego de lenguaje a la medida, o un lenguaje, mejor dicho, a la medida de la imagen agustiniana del lenguaje. Y ahí aparece el juego de lenguaje de los albañiles del parágrafo 2, ¿no? El constructor y el ayudante. Y después hace una serie de comentarios y después en el parágrafo 8 amplía ese juego de lenguaje, dándole otros tipos de expresiones como numerales, allí, esto, colores, ¿no? Y entonces ahí ya la imagen agustiniana del lenguaje, por el método Wittgensteiniano, se empieza a mostrar como inadecuada cuando tratamos un juego de lenguaje un poco más complejo que el inicial, ¿no? Un lenguaje primitivo, como dice Wittgenstein, un poco más complejo que el que trabajamos al principio, que se construye a partir del primero, ¿no? Como una ampliación como un enriquecimiento ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. Entonces, las metas, por lo pronto para hoy y la reunión que viene, vamos a ver cuánto me exige terminar de explicar el parágrafo 6. Las metas son, para esta reunión y o la que viene, son terminar de analizar el parágrafo 2, repasar lo que ya estudiamos sobre juego de lenguaje en el parágrafo 5, 6 y 7 y amplificar sobre juego de lenguaje considerando otros parágrafos como por ejemplo el 23 y el 19. Y después lo que vamos a pasar a hacer es investigar el parágrafo 8 y cómo Wittgenstein aplica críticamente el juego de lenguaje, el método de los juegos de lenguaje imaginarios para criticar a la imagen agustiniana del lenguaje. Ese es el plan. Que es lo primero que hay que tener, ¿no? O sea, uno tiene que saber a dónde quiere ir, ¿no? Exacto. Bueno, muy bien. Ese es el plan. Empezamos por el segundo párrafo del parágrafo 6 y vamos hasta el final. Ahí está. Me voy a tomar un mate.
Ah. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta acá, Andrés, o por lo menos en la reunión pasada? Adrián, dale, Sí. pregúntame. ¿El lenguaje ostensivo es igual al lenguaje primitivo? Lenguaje ostensivo, ¿qué es eso? Sí, definición ostensiva, perdón. Mira, Wittgenstein no habla de definición ostensiva en el adiestramiento. En el adiestramiento no hay... En el adiestramiento básico que nos convierte en agentes lingüísticos vamos a ser precisos y completos. Sí. Porque el concepto de adiestramiento o Adbrichtung es un concepto básico de toda la epistemología wittgensteiniana, ¿no? De toda la epistemología wittgensteiniana. Todo aprendizaje se basa en adiestramiento. Todo, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿qué pasa? El adiestramiento que nos convierte en agentes lingüísticos, o sea, el adiestramiento en lo que vendría a ser nuestra lengua materna, es una cosa muy particular, porque como uno no tiene lenguaje, uno no es hablante de ningún lenguaje, a no ser que uno piense como Agustín, que uno tiene un lenguaje mental, ¿no? Etcétera. Ese aprendizaje, ese adiestramiento que nos convierte en agentes lingüísticos, no puede implicar explicaciones. Tiene que ser un direccionamiento de la conducta. Por eso adiestramiento y lo mismo la palabra alemana Abrichtung significa enderezamiento, digamos. O sea, hay una persona que tiene que caminar por una línea recta y el Abrichtung, el adiestramiento lo que hace básicamente es que esa persona camine por la línea recta. ¿Me explico? Y es un condicionamiento de la conducta. Y en la fase del aprendizaje, en la cual nos convertimos en agentes lingüísticos, que es la base, ¿no? De todo, ¿no? Porque es la base del conocimiento, para empezar, porque es la base del uso del lenguaje. Y para seguir, porque el Abrichtung es la base de todo conocimiento. Porque Wittgenstein, en un punto, un poco siguiendo los pragmatistas, no separa lo que es el conocimiento en un sentido cognitivo de lo que es el conocimiento en un sentido práctico. ¿Entiendes el punto? Sí. O sea, siguiendo los pragmatistas como James, por ejemplo, William James, Sí. Wittgenstein no separa, por lo menos en las investigaciones en particular, mejor dicho, no separa lo que es el conocimiento en un sentido cognitivo y lo que es el conocimiento en un sentido práctico. O sea, el conocimiento de proposiciones verdaderas, eso sería conocimiento cognitivo, y el conocimiento práctico, que es un saber hacer, un know-how, ¿no? Un dominio de una técnica. O Wittgenstein no separa estas cosas, aunque las distingue, ¿no? Las distingue, pero no las separa. Y eso es una continuidad con el pragmatismo norteamericano. Que Wittgenstein era lector del pragmatismo wittgensteiniano, ¿no? Wittgenstein, digamos, era muy simpatizante de William James, y en particular de su libro Variedades de la experiencia religiosa, que ahí viene toda la cuestión de lo místico en el Tractatus, y lo recomiendo. Hay un capítulo, justamente 2 capítulos, es un conjunto de conferencias que creo que dio en Harvard William James, si no me equivoco.
Tiene justamente un capítulo sobre lo místico y caracteriza lo místico como con básicamente 4 propiedades. Que para el místico es una forma de conocimiento, que no es conocimiento discursivo, es conocimiento de algo inefable. Después, uno tiene derecho a decir que conoce, pero no puede reclamar que los demás acepten esa verdad porque se basa en una experiencia privada. Y después que es sobre algo del orden de lo supernatural, ¿no? No de lo natural y lo fáctico. El misticismo no remite a cosas como el gato está sobre la alfombra, sino a cosas como el mundo está hecho bien, por ejemplo, o es perfecto, digamos. Eso ya involucra a un dios o algo por el estilo, ¿no? Yo qué sé, pero yo qué sé es una frase que hoy suena mal, ¿no? Hoy suena informal, pero hay un libro muy importante de la historia del escepticismo que es de Francisco Sánchez, que se llama Que nada se sabe, ¿no? Y hay otro autor muy importante del escepticismo moderno y de comienzo del escepticismo, que es Montaigne, que su lema era ¿qué sé yo? ¿Me entienden? ¿Qué sé yo? Entonces, ahí vemos cómo la informalidad del lenguaje se puede mezclar con la filosofía y no hay ningún problema al respecto. Al contrario, enriquece a la expresión filosófica siempre y cuando uno no hable como un plancha, ¿no? Pero sí, el lenguaje filosófico encorsetado en las categorías filosóficas de la academia es un lenguaje filosófico semi-muerto, digamos. ¿Me explico? Sí, se entiende. Sí. Semi-muerto. Entonces, o hay que crear lenguaje, o hay que usar lenguaje natural y mezclar lenguaje filosófico con lenguaje natural. Hay que hacer algún tipo de maniobra para que el lenguaje no sea un vehículo muerto que solo produce cosas muertas. Bueno, en fin, tú me decías definición ostensiva, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Eso sí se da el lenguaje a través del ejemplo. Claro. El Abrichtung, cuando hablamos de Abrichtung, casi que en general, tenemos una persona que es el maestro que adiestra, en inglés, en alemán Lehrer, y tenemos un aprendiz, ¿no? Sí. Entonces el adiestramiento siempre es el adiestramiento en hacer algo. Entonces el maestro le muestra cómo se hace algo al estudiante. Por ejemplo, le muestra cómo se suma 1 más 1, después cómo se suma 1 más 2, 1 más 3 y así hasta 9. Después le enseña cómo se suma 1 más 10, 1 más 12, 1 más 13, 1 más 15, 1 más 14, ¿no? Y después se espera que el estudiante entienda cómo sigue y después se le enseña cómo se suma 1 más 20, 1 más 21, 1 más 22 y se espera que sepa sumar hasta 30 y después 1 más 30, más 31, más 32 y así hasta 100 y después de 100 cómo se suma 1 más 100 y después 1 más 1000 y todo ese nivel, 1 más 2000, ¿no? Y después que la persona sabe hacer esto, digamos que aprendió a sumar. Se le muestra cómo se hace esto, ¿no? Por ejemplo, sumar números naturales, ¿no? Se le muestra y después se le pide que lo haga. Si lo hace bien hay premio, si lo hace mal hay castigo. Ahí va. Y eso genera un condicionamiento de la conducta que se basa en el propio instinto de supervivencia. O sea, somos condicionables en nuestra conducta en la medida que queremos sobrevivir y en la medida que tenemos una especie de conocimiento instintivo
de que nuestra supervivencia depende de otros. ¿Entiendes? Sí, claro. Entonces, eso ya nos prepara para justamente ser socializables. ¿Entiendes? Y ser introducidos en una comunidad que justamente es la que nos permite sobrevivir. Porque nos alimenta, nos viste, nos cambia los pañales, nos lleva al médico cuando estamos resfriados, etcétera. Pero la idea de adiestramiento es básicamente esa, o sea, es un adiestramiento en hacer algo. Por ejemplo, sumar, ¿no? Entonces, se muestra cómo se suma hasta 9, después cómo se suma hasta 20, después cómo se suma hasta 30, después hasta 40, después más arriba de 100, después más arriba de 1000, más arriba de 2000, 3000, de 10000, y bueno, y llega un punto en el que se supone que el aprendiz aprendió a sumar, porque se le pide que copie y copia y lo suficientemente de acuerdo con lo que hizo el maestro antes. Y entonces ahí se dice, bueno, ya sabe sumar. ¿Entendés? Sí, sí. Y eso es el adiestramiento. Pero el punto es que el adiestramiento participa en nuestro convertirnos en hablantes, ¿no? En aprender nuestra lengua materna, pero también en todo conocimiento. En todo conocimiento nuevo. Y en general a través de lo que es a través de lo que son las interconexiones del conocimiento, indirectamente de todo conocimiento. ¿Entiendes? Porque, o sea, a través de las interconexiones de los conocimientos, en definitiva, todo conocimiento termina fundamentado en la Brichtung. O sea, no es solo que la Brichtung nos da la capacidad de hablar, eso para empezar. Y esta Brichtung no implica definición y no implica explicación. Es un adiestramiento, un condicionamiento de la conducta puro y duro. Pero después, en cada conocimiento particular, por ejemplo, cuando empezamos a desarrollar nuestro conocimiento matemático, también hay Abrichtung, pero ya hay Abrichtung con explicación. Porque, por ejemplo, el maestro puede traer 5 manzanas y enseñarnos a sumar hasta 5 manipulando manzanas, ¿entendés? Sí. Entonces ahí ya tenemos Abrichtung. Pero después ya hay Abrichtung en el hecho de que te muestre cómo se suma hasta 10, te muestre cómo se suma después de 10, después de 20, después de 100, etc. Y que tú lo copies. Y eso es Abrichtung. Y entonces está la base de todo conocimiento. Pero también está la base de todo conocimiento, el Abrichtung, el adiestramiento, porque todos los conocimientos están interconectados. Y en última instancia, nuestra constitución como agentes cognitivos hunde sus raíces en la Abrichtung y en la adquisición del lenguaje. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, la Abrichtung es lo que nos abre el horizonte de conocer algo. Entonces, todo conocimiento depende de la Abrichtung. Se puede demostrar de muchas maneras, o sea, esta tesis. De muchas maneras. Entonces, con respecto a tu pregunta, no, en la Abrichtung, que es aprendizaje del lenguaje de la competencia lingüística, no hay definición. No hay definición ostensiva, hay explicación ostensiva, que no es lo mismo. Ahí está. Eso lo va a explicar en el capítulo 6, justamente.
Eso lo va a explicar en el capítulo 6, que es lo que vamos a estudiar hoy. Pero es importante eso que trajiste a colación, ¿no? Para ubicar la Brichtung en lo que es el mapa de la antropología filosófica wittgensteiniana. Primero, la Brichtung es una Brichtung en hacer algo. Y es un adiestramiento, un direccionamiento, literalmente imaginemos que hay una línea recta y que a alguien lo enseñan a caminar por la línea recta. Eso es el Brichtung, sin desviarse de la línea recta. Eso es, metafóricamente hablando, el Brichtung. O sea, es un enderezamiento, un direccionamiento, un poner en la línea correcta, ¿no? Después el Brichtung, el adiestramiento, interviene en la adquisición del lenguaje, en convertirnos en agentes lingüísticos. Aquí no hay explicaciones, no hay definiciones, lo que hay es puro condicionamiento de la conducta, se nos muestra cómo hacer algo y nosotros repetimos, si lo hacemos bien se nos premia, si lo hacemos mal se nos castiga, y eso condiciona y va generando una especie de inercia según la cual terminamos como hablantes del lenguaje. ¿Entendés? Porque es una cosa, es como una bola de nieve que en un momento se autonomiza y uno empieza a aprender por uno mismo. Porque uno aprendió con el aprendizaje el propio mecanismo de aprendizaje. ¿Entendés? Entonces uno se vuelve capaz de aprender por uno mismo. O sea, y es así que seguimos haciendo matemática, por ejemplo. Yo sé cuánto es 2558 más 2, no porque alguien me haya condicionado para la respuesta correspondiente, sino porque aprendí el mecanismo del aprendizaje y lo aplico. ¿Entendés? O sea, no solo aprendo, también, por ejemplo, cuando aprendo algo, aprendo a enseñarlo. Eso es importante. Eso es importante y se relaciona, por ejemplo, con lo que dice Aristóteles, ¿no? Que uno sabe algo cuando es capaz de enseñarlo. Eso lo dice en la metafísica y es una idea bastante buena, ¿no? Sí. Y por ejemplo, cuando yo sumo dos números que no conozco, yo no es que tenga la respuesta por un condicionamiento pasado, como si por ejemplo en el caso de 1 más 1, yo doy la respuesta porque directamente tengo un condicionamiento que me hace decir 2. Pero cuando sumo dos números que nunca sumé ni nunca vi sumar, yo ahí aplico una regla, que es básicamente el mecanismo que estaba incrustado en el aprendizaje de mi parte de sumar. Entonces yo me vuelvo mi propio maestro un poco. Pero al volverme mi propio maestro, como fue mi maestro, sigo perteneciendo a la comunidad de habla y eso me capacita para hablar con los demás de mi comunidad de habla. Y es así que todos seguimos reglas y todos concordamos. ¿Entiendes? Entiende. Y esto es un punto importante. Nos estamos derivando un poco, pero esto es tan central que vale la pena, ¿viste? Bueno, voy a ir al baño y seguimos. Bien, hicimos un buen rodeo que es bueno. Como pueden observar en esta frase que yo acabo de hacer, utilizo 2 veces el adjetivo bueno, ¿no? Hicimos un buen rodeo que fue bueno. ¿Hago el mismo uso de la palabra bueno en una ocurrencia y en la otra, en lo que acabo de decir? Yo creo que no. Porque cuando yo digo hicimos un buen rodeo, quise decir hicimos una exploración suficientemente abarcativa y clara de. ¿Bien?
Hicimos un buen rodeo de lo que es la Brixton, significa hicimos una exploración relevantemente suficiente y clara de lo que es la Brixton. Y cuando digo que eso es bueno, no estoy significando lo que signifiqué antes, sino que significa que eso aporta a nuestra comprensión. Entonces aquí ya vemos que que bueno, tiene más de un uso. ¿No? Y eso es gramática wittgensteiniana. Eso es aplicar el método de Wittgenstein. Básicamente. Para, por ejemplo, deshacer confusiones que descansen en que bueno tiene un solo significado y un solo uso. Que hay quien lo cree, ¿no? O sea, pero en realidad, cuando una palabra es tan importante como la palabra bueno, ¿no? Una palabra es tan central en la economía del pensamiento, por lo menos occidental, es esperable que esta palabra tenga muchas funciones. Porque de otro modo no podría tener esa centralidad. ¿No? Claro, sí, sí. O sea, imagínate que una persona fuera no sé, el director de una orquesta, ¿no? Como es el caso como es el caso en cierto sentido de la palabra bueno, o sea, es una especie de director de orquesta del lenguaje, o sea, porque está en todos lados, en la ética, en la evaluación cognitiva, en la evaluación veritativa, está por todos lados. Un director de orquesta, imagínate que para poder cumplir su función tiene que saber muchas cosas muy distintas, ¿no? Exacto. Y hacer muchas cosas muy distintas. Por ejemplo, tiene que dirigir los violines, los chelos, pero también el piano. Y además dirigir, por ejemplo, además de los tipos de instrumento particular, algún músico en particular que necesite ayuda, porque por ejemplo se perdió en la canción y entonces el director lo tiene que guiar, pero después, por ejemplo, el director tiene que saber combinar todos los instrumentos de cuerda. Y a esto agregarle el piano y después combinar eso con los instrumentos de percusión. Entonces, digamos, una palabra importante como bueno, que es una palabra central en el pensamiento occidental, en el uso del lenguaje occidental, porque está asociada directamente a la palabra regla. ¿Te das cuenta? Y las reglas son omnipresentes en la forma de vida humana. Y hay distintos tipos de reglas y distintos tipos de usos de reglas. Entonces, volviendo a nuestra analogía de la palabra bueno con el director de orquesta, dada su centralidad, es esperable que tenga muchas capacidades, por así decirlo. Muchos usos. Y yo estoy sacando notas porque estas ideas, digamos, las estoy sintetizando, ya las había tenido en algún momento y las escribí por aquí, por allá. Pero a veces uno no ve su conexión directa y es lo que estoy viendo ahora. Entonces estoy anotando. Bueno, muy bien.
Entonces, hicimos un buen rodeo bueno, dos usos de bueno. Fíjense que en el parágrafo, y esto le va a interesar a Diego, que no está, pero va a escuchar el audio. En el parágrafo 77 dice, estamos hablando de alguien que trata de definir rigurosamente los conceptos de estética y de ética, ¿no? Entonces Wittgenstein dice, en esta posición, cuando queremos hacer eso, definir rigurosamente los conceptos de ética, por ejemplo, en esta posición se encuentra quien busca definiciones que correspondan a nuestros conceptos. O sea, en esta situación de que lo definido es totalmente impreciso. Entonces dice, pregúntate siempre en esta dificultad, ¿cómo hemos aprendido el significado de esta palabra? Bueno, por ejemplo. ¿A partir de qué ejemplos? ¿En qué juegos de lenguaje? Verás entonces fácilmente que la palabra debe tener una familia de significados, ¿no? ¿Entiendes? O sea, esto que yo planteé de últimas es una idea de Wittgenstein. Sí, sí. No, yo lo que hice fue encontrarla por otro lado, como él dice. Pero es una idea que tomé de Wittgenstein. Tiene otros condimentos, como la analogía con el director de orquesta, que creo que es buena, pero que la tomé de Leibniz, no es mía. Leibniz utiliza la analogía del director de orquesta para explicar lo que es la armonía preestablecida, ¿no? Y ahí vemos cómo el pensamiento filosófico es una cosa muy compleja, ¿no? Sí, sí. Uno puede tomar una cosa allá, otra cosa allá, pero no exactamente como está allá, sino solo en parte. Porque la analogía del director de orquesta en Leibniz tiene un uso determinado y yo la tomé para hacer otro uso. ¿No? Sí, sí. Pero es la misma analogía. Y eso pasa mucho en filosofía. Por eso hay que estudiar, hay que leer mucho. Si uno quiere ser filósofo, uno tiene que pensar por uno mismo, pero también uno tiene que estar constantemente investigando lo que piensan otros, ¿no? Si no, no se puede, porque el pensamiento aislado, el pensamiento demasiado solitario no es productivo. El pensamiento productivo siempre es un pensamiento que se basa en dialogar con uno mismo, con otros y con otros a través de uno mismo, que es lo que ocurre cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee, uno dialoga con uno mismo, representando uno mismo al otro. Bueno, ahora sí, ya se termina la reunión. Voy a mandar de nuevo y arrancamos linealmente con el parágrafo 6 a partir del segundo párrafo. Bien, las metas de trabajo ahora son, primero, terminar de estudiar el parágrafo 6 de las investigaciones, la parte que no estudiamos, o sea, desde el segundo párrafo hasta el final. Después, repasar lo que vimos en la reunión pasada sobre juego de lenguaje en el parágrafo 2, 5, 6 y 7 y ampliarlo con el parágrafo 23. Y después vamos a reenganchar con el parágrafo 8, donde vamos a ver cómo Wittgenstein aplica críticamente a la imagen agustiniana del lenguaje el método de los juegos de lenguaje imaginarios que empezó a aplicar en el parágrafo 2. En el parágrafo 2 Wittgenstein toma la imagen agustiniana del lenguaje y construye un juego de lenguaje, el de los albañiles, que es a la medida de la imagen agustiniana del lenguaje.
Y después en el parágrafo 8 amplía, complejiza ese juego de lenguaje para mostrar la inadecuación de la imagen agustiniana del lenguaje, porque este juego de lenguaje derivado más complejo ya no es tan fácilmente entendible desde la imagen del lenguaje, y es imagen agustiniana del lenguaje, y eso muestra la insuficiencia y la precariedad de la imagen agustiniana del lenguaje. Bien, o sea, y esas son nuestras 3 metas de trabajo. Lo que vamos a hacer hoy, más allá de la introducción que tuvimos, gracias a la muy fértil pregunta de Adrián sobre la cuestión de abrictum y explicación y definición, ¿no? Más allá de esta introducción, lo que vamos a hacer hoy, que empezamos ahora, es interpretar lo que nos falta interpretar del parágrafo 6, que es desde el segundo parágrafo hasta el final. Son 3 parágrafos. ¿Bien? Bien. Bueno, empecemos. Me tomo un mate y empezamos. Abróchense los cinturones. Estamos con el adiestramiento, ¿no? Los niños los niños de la cultura que tiene el lenguaje, el juego de lenguaje del parágrafo 2, dice Wittgenstein, son adiestrados para realizar esas acciones, tales y cuales acciones, cuando ocurren tales y cuales palabras, ¿no? O sea, el contexto con el que se enmarca lo que nos queda del parágrafo 6, a partir del segundo párrafo, es que, bueno, nos imaginamos que el juego de lenguaje que se introduce en el parágrafo 2 es el juego de lenguaje total de una tribu, y entonces ahí se introduce la idea de adiestramiento. Y dice Wittgenstein, podríamos imaginarnos que el lenguaje del parágrafo 2 fuese el lenguaje total de A y B, o sea, del constructor y del asistente, y hasta el lenguaje total de una tribu. Ya sobre esto ya hablamos, después vamos a volver a hablar. Dice, los niños son educados, y ahí tenemos que entender adiestrados, para realizar estas acciones, para usar con ellas estas palabras y para reaccionar así a las palabras de los demás. O sea, el contexto es el adiestramiento de los niños de una tribu que tiene un juego de lenguaje en particular, que es el juego de lenguaje de los albañiles del parágrafo 2, como el lenguaje total de la tribu. Y esto no es una asunción problemática porque podemos definir tribu de la manera que querramos, así que no hay problema con eso. La única restricción para definir tribu es que sea un colectivo humano, ¿no? Mientras sea un colectivo humano, cualquier cosa que caractericemos como tribu está bien. Y con colectivo humano estamos significando que sea un tejido humano. O sea, que las personas en esa tribu tengan subjetividades que están construidas de forma social e interrelacionada y uniformizante, ¿no? Básicamente, si podemos definir una tribu como cualquier tejido humano que podamos identificar. Y por tejido humano entendemos un conjunto de subjetividades interconectadas por una formación de la subjetividad que es uniformizante.
Y por eso pertenecen todos a la misma tribu y comparten una forma de vida. Porque la idea clave que hay por detrás es la idea de Lebensform, ¿no? Lo que caracteriza a una tribu es una Lebensform. Creo que esa es la idea, o sea, por eso Wittgenstein dice lo que dice, porque si no es absurdo lo que dice, ¿no? Que si no lo interpretamos así, que el lenguaje del parágrafo 2 sea el lenguaje total de una tribu, no tiene sentido. Entonces el problema es qué significa tribu ahí. Sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí. Porque por principio de caridad, Wittgenstein no va a decir algo estúpido. O sea, Wittgenstein dice, el lenguaje del parágrafo 2 podemos imaginar que sea el lenguaje total de una tribu. Perfecto. Si eso no es absurdo, entonces el problema es qué significa Wittgenstein con tribu ahí. ¿No? Sí. Y yo creo que para caracterizar este concepto de tribu, la única restricción que tenemos es que sea un tejido humano. Y la idea de tejido humano es que sea un colectivo, ¿no? Sí. De varias personas, pero no solo un conjunto, en el sentido de la teoría de conjunto, sino que estas personas tienen subjetividades como interrelacionadas, Sí. como que encastran la una con la otra y forman una unidad que es la tribu. Y esa unidad que es la tribu es una forma de vida o un conjunto de formas de vida. Por eso lo que hay por detrás del concepto de tribu, creo yo en la interpretación correcta, es el concepto de forma de vida. Pertenecer a una misma tribu significa compartir formas de vida, o por lo menos compartir una forma de vida. Creo que eso es suficiente para decir A y B pertenecen a una misma tribu, ¿no? Compartir al menos una forma de vida. Ahí ya está. Bueno. Sigamos. Entonces el contexto con el que arranca la parte del parágrafo 6 que tenemos que estudiar es la idea de que el lenguaje del parágrafo 2 de los albañiles, el juego de lenguaje de los albañiles, ¿no? Que consta de 4 palabras que son usadas para dar órdenes, ¿no? Losa, cubo, pilar, viga, ¿no? El constructor grita esto y el otro está entrenado para llevar la piedra correspondiente a esa orden, ¿no? Dice, bueno, supongamos que el lenguaje, ese juego de lenguaje fuese el lenguaje total de A y B, o sea, del albañil y el asistente, el constructor y el asistente, y hasta el lenguaje total de una tribu. Y acá los intérpretes se suelen romper la cabeza. Porque, ¿qué quiere decir esto de lenguaje total de una tribu? Y el concepto clave acá es el de tribu. ¿Cómo definimos tribu? ¿Cómo Wittgenstein definiría tribu? Y cómo nosotros para interpretar a Wittgenstein tenemos que definir tribu para que no sea absurdo lo que diga Wittgenstein. Porque de acuerdo a alguna noción más o menos normal y estándar de tribu, lo que dice Wittgenstein es absurdo, porque una tribu, digamos, en el sentido estándar de tribu implica, yo qué sé, cosas como, por ejemplo, en la forma más básica de forma de vida humana, que podríamos decir son los hombres prehistóricos, ¿no? Que vivían de la caza y de la recolección, ¿no? Y que vivían, como los charrúas, por ejemplo, ¿no? Una tribu charrúa, supongamos, como modelo de lo que sería una tribu en su forma más básica. Bueno, vivirían de la caza, de la recolección, eventualmente de la pesca, y entonces ya tendrían que tener un lenguaje muchísimo más complejo que el lenguaje del parágrafo 2. Sí, sí. O sea, si tomamos el concepto de tribu en un sentido más o menos corriente, lo que dice Wittgenstein es absurdo.
Porque no puede haber una tribu que subsista como tribu, en el sentido corriente de tribu, con un lenguaje tan pobre como el del parágrafo 2. Sí, sí. Entonces la cuestión es qué significa Wittgenstein con tribu allí. Y mi hipótesis es que significa algo así como un colectivo humano de subjetividades entretejidas por una misma educación y una misma forma de vida. O por lo menos, por al menos una misma forma de vida. Que compartan, que X personas compartan una forma de vida ya es suficiente para decir que son una tribu. Ahí está. ¿No? Y ahí como que podemos cerrarla y ahí hace sentido lo que dice Wittgenstein. Ujú. Y varias personas podrían pertenecer a distintas tribus, tribus de distintos tamaños, ¿no? Puede haber una tribu de 2 personas, como él mismo plantea, ¿no? Lenguaje total de A y B. Y después dice el lenguaje total de una tribu está presuponiendo que A y B forman una tribu. ¿No? Sí. Entonces, ven como que... Ven, por eso vamos lento también, porque hay mucha cosa acá, ¿no? Sí, sí, sí. Hay mucho para pensar, o sea... Y si uno no piensa, uno no saca nada de esto. Sí. Exacto. Entonces dice, imaginémonos que el lenguaje del parágrafo 2 sea el lenguaje total de una tribu. Los niños, dice, son educados para realizar estas acciones, por ejemplo, llevar piedras, para usar con ellas estas palabras y para reaccionar así a las palabras de los demás. Cuando alguien le grita losa, el niño está educado para llevar una losa. ¿Bien? Ujú. Bien. Creo que fue bueno esto de trabajar el concepto de tribu, ¿eh? Sí. Porque tiene que ver con la antropología filosófica esto, ¿sabías? Del punto de vista de La definición, el concepto de tribu es un concepto de antropología, antropología. Ahí está. ¿no? Sí. Y acá Wittgenstein está definiendo filosóficamente el concepto de tribu. Esto está haciendo antropología filosófica. Y no hay vuelta. Y acá vemos la riqueza de todo. Pero está haciendo antropología filosófica, pero en la medida que hace gramática. ¿Te das cuenta? Sí. Y acá vemos como Wittgenstein de alguna manera ajusta conceptos para su propio uso, ¿no? Porque el concepto de tribu es un concepto que pertenece al lenguaje ordinario, pero también a la antropología y a otras disciplinas, pero Wittgenstein lo adapta para su uso, ¿no? Y acá vemos un punto importante, o sea, no está usando el lenguaje ordinario. ¿Entendés? Sí, sí. Cuando usa tribu así, no está usando el lenguaje ordinario, el lenguaje cotidiano. Tribu en el lenguaje cotidiano no significa esto de que si tenemos al menos 2 personas que compartan al menos una forma de vida, entonces tenemos una tribu, porque esa es la definición a la que llegamos, ¿no? Si tenemos al menos 2 personas que compartan al menos una forma de vida, entonces podemos llamar a esas 2 personas una tribu. Ujú. Y si tenemos más personas que comparten una o más formas de vida, podemos llamar a eso una tribu. Y eso implica intersubjetividad entrelazada por una formación uniformizante. Pero fíjate que acá Wittgenstein no está usando el lenguaje ordinario. No.
Y esto es curioso, pero válido. No está mal. Sí, sí. No está mal que Wittgenstein haga esto. Si es útil para clarificar otras cosas, ¿no? Lo que sí estaría mal es que Wittgenstein se apartara de los conceptos bajo análisis. Claro. Cuando Wittgenstein investiga un concepto, cuando un concepto está bajo análisis, ahí ya sí no puede hacer cualquier cosa no puede ajustarlo como él quiera, ¿no? Claro. Sí, sí. O sea, No puede se ajustar otros conceptos, pero no el concepto bajo análisis, porque si no, no tiene sentido, nada. Seguro. O por lo menos no tiene sentido lo que él pretende que está haciendo. Ujú. Puede ajustar otros conceptos para iluminar o mejor definir un cierto concepto. Acá estamos hablando del concepto de lenguaje, concepto de adiestramiento, pero el concepto que está bajo análisis, no, ese sí no puede ser tocado. Sí, sí. Porque si no, ahí sí la gramática wittgensteiniana fracasa. Y deviene filosofía tradicional, que es lo que Wittgenstein no quiere, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Ya se está por terminar el coso de el tiempo de esta sesión de Zoom, así que lo voy a terminar y empezamos. Ya dimos el marco de lo que vamos a estudiar ahora con el Correcto. parágrafo 6, ¿no? El marco en el que entra el contenido del parágrafo 6 es la hipótesis de que el juego de lenguaje del parágrafo 2 es el lenguaje total de dos personas y hasta el lenguaje total de una tribu. Los niños son adiestrados para hacer tales y cuales cosas cuando escuchan tales y cuales palabras. Y entonces, o sea, se introduce la idea del juego de lenguaje del parágrafo 2 como el lenguaje total de una tribu, ahí se introduce la idea de los niños y el adiestramiento lingüístico, pero que es un adiestramiento también práctico. Sí, sí, sí. Y por eso yo dije en algún momento hoy que Wittgenstein no separa del todo lo cognitivo de lo práctico, por más que lo distingue. Ujú. Y que no separa del todo lo cognitivo de lo práctico, tiene que ver con el protagonismo de la Brixton. ¿Entiendes? O sea, porque en definitiva el conocimiento cognitivo de última depende del conocimiento práctico, porque depende del conocimiento del lenguaje y entonces el conocimiento cognitivo está unido con el conocimiento práctico. Pero eso no significa que no sean distinguibles, y eso es importante, ¿eh? Sí. Que no sean separables no significa que no sean distinguibles, porque es evidente, por ejemplo, que saber que, ¿no? Vamos a decir las cosas bien, que saber que estoy hablando con Adrián no es lo mismo, no es un conocimiento del mismo tipo que saber clavar un clavo, eso es obvio, Claro. ¿no? O sea, entonces la distinción entre conocimiento cognitivo y conocimiento práctico es clara y no es discutible. Sí, sí. El punto de Wittgenstein es que no están separados y muchas veces se confunden. Sí, sí, sí. Porque el conocimiento práctico ya implica una especie de familiaridad que ya empieza a ser una especie de conocimiento cognitivo. Porque cuando, por ejemplo, yo sé usar una palabra, sé enseñar cómo usar una palabra. Y entonces ya ahí tenemos conocimiento cognitivo. Ahí está.
¿no? Saber usar una palabra es un conocimiento práctico. Pero saber explicar o saber enseñar cómo se usa ya involucra conocimientos de tipo cognitivo. Bien, entonces empezamos con el segundo párrafo del parágrafo 6. El marco de este párrafo es la hipótesis de que el lenguaje del parágrafo 2, el juego de lenguaje del parágrafo 2, sea el lenguaje total de una tribu, ¿no? Entonces los niños son adiestrados así y asá para hacer esto y esto en relación a tales y cuales palabras, o a tales cuales proferencias de palabras. Ese es el contexto. Dice, una parte importante del adiestramiento consistirá en que el instructor señale los objetos, dirija la atención del niño hacia ellos y pronuncie a la vez una palabra. Por ejemplo, la palabra losa mientras muestra esa forma. Entonces, aquí estamos suponiendo que los niños todavía no hablan lenguaje. ¿Bien? No tienen lenguaje, están adquiriendo la competencia lingüística. Entonces, no hay explicaciones, hay puro adiestramiento y condicionamiento de la conducta. Entonces, el maestro hace cosas y espera que el aprendiz reaccione de determinada manera. Y en la medida que siga reaccionando así, va a ir dando por bueno el proceso de aprendizaje y en un momento va a decir, bueno, aprendió. ¿Entienden? Entonces, una parte importante del adiestramiento en este lenguaje, porque fíjense que acá Wittgenstein va a explicar cómo se enseña un lenguaje, pero hablando de un lenguaje muy particular, que es el juego del lenguaje del parágrafo 2, que se adecua perfectamente a la imagen agustiniana del lenguaje. Sí, sí. Entonces lo que él va a explicar es cómo se aprende un lenguaje, pero del tipo que es adecuado a la imagen agustiniana del lenguaje. Esto significa que no todo el lenguaje se aprende así. Porque no todo el lenguaje se adecua a la imagen agustiniana del lenguaje. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Entonces, una parte importante del adiestramiento para usar este lenguaje consistirá en que el instructor señale los objetos, dirija la atención del niño que no sabe usar lenguaje y pronuncie el maestro una palabra. Entonces, señala una losa y dice losa. Pero fíjense, aquí hay condicionamiento de la conducta, ¿no? Pero no solo hay condicionamiento, y hay ahora no me acuerdo el nombre, hay un especialista que dice que en Wittgenstein, en la comprensión del aprendizaje del lenguaje, hay Abrichtung y por lo tanto condicionamiento del lenguaje, condicionamiento de la conducta, quiero decir, pero también hay formas rudimentarias de intencionalidad, en el aprendiz. Intencionalidad, fíjense, la palabra de la que tanto habló Husserl, ¿no? Sí. Porque dice, el niño dirige la atención al objeto señalado. ¿Entiendes? Sí, sí. Y eso es un acto intencional por parte del aprendiz. Es dirigir la conciencia, ¿no? A un punto. Entonces, el aprendizaje del lenguaje no sería puro condicionamiento de la conducta, porque habría una base cognitiva innata en el aprendiz, que sería la capacidad de dirigir la atención a una cosa cuando se la señala, y alguien no aprende a hacer esto.
es algo innato. O sea, hay conocimientos innatos. O capacidades innatas. Como se quiera. Es lo mismo. Porque una capacidad es un conocimiento. Así que... ¿no? Sí, claro. O sea, el niño cuando le señalan una piedra tiene la capacidad de dirigir la atención hacia la piedra. Eso es un acto intencional, rudimentario, Sí. pero es una capacidad. Y en tanto es una capacidad, es un conocimiento, pero nadie se lo enseñó. Entonces es innato, viene con la construcción humana. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Y esto es muy importante. O sea, de que en nuestro aprendizaje del lenguaje interviene, por un lado, el input del condicionamiento de la conducta que hace el maestro, ¿no? Nos muestra cómo se hace una cosa, nos pide que la hagamos, la hacemos. Si la hacemos bien, nos premia. Si la hacemos mal, nos castiga. Y ahí el condicionamiento de la conducta. Pero también intervienen formas rudimentarias de la intencionalidad y por lo tanto de la conciencia por parte del aprendiz que todavía no tiene lenguaje. Porque, por ejemplo, cuando le señalan una piedra, él innatamente dirige la atención a la piedra. Y eso es una capacidad. Y es un conocimiento, porque toda capacidad es un conocimiento. Entonces, hay conocimientos que hacen a la constitución del ser humano como sujeto capaz de hablar un lenguaje que no están dados por la socialización humana, sino que están dados por la evolución humana. ¿Entiendes? Sí, O sea, sí, sí. porque yo formo parte de la especie humana y la especie humana, en tanto tal, es una especie que habla lenguaje, y entonces eso se codifica, supongamos, en nuestra conformación biológica, ¿no? Y después ya nacemos con capacidades para aprender lenguaje. Porque nuestra especie es una especie lingüística y eso condiciona nuestra forma biológica. Y tenemos capacidades innatas. O sea, hay una explicación naturalista en el sentido filosófico de estos conocimientos innatos. No serían conocimientos innatos como son en Descartes, por ejemplo, que nos lo puso Dios, ¿no? Descartes habla de conocimientos innatos como conocimientos que nos puso Dios, ¿no? Pero aquí estos conocimientos innatos pueden tener una explicación naturalista basándonos en Darwin, ¿no? Sí. Nuestra especie logró sobrevivir en la medida de que desarrolló lenguaje, diría Darwin, supongamos, ¿no? Entonces, para que nuestra especie siga pudiendo sobrevivir, esta capacidad de usar lenguaje se tiene que transmitir a través de la especie, genéticamente, por lo tanto. Entonces hay capacidades que tenemos genéticamente, entre ellas formas rudimentarias de la intencionalidad que luego evolucionan en formas complejísimas de la conciencia, como ser capaz de dar una clase de filosofía como estoy haciendo ahora. Pero todo, la base está en ese sustrato cognitivo que me da la especie a través de la evolución y de la genética, y después el condicionamiento al que me somete la tribu para actualizar esas capacidades que están en potencia. ¿Entiendes? O sea, hay conocimientos innatos, Sí. pero no en el sentido de Descartes, sino en el sentido darwinista. Sí, sí. O sea, nuestra especie para poder sobrevivir tuvo que desarrollar lenguaje. Y para poder seguir sobreviviendo tuvo que lograr transmitir esos lenguajes de generación, esa capacidad de generación en generación hasta que se convirtiera en gen. Entonces después cuando queremos educar a un niño para que aprenda qué significa una palabra, cuando señalamos una cosa, el niño tiene la capacidad de dirigir la atención a esa cosa y lo tiene de forma innata. Sí. Y eso es una forma rudimentaria de la conciencia. Sí, sí.
Al mejor estilo husserliano, ¿no? Pero nosotros haríamos una explicación naturalista o sea, una explicación de esta capacidad de acuerdo a las ciencias naturales, o sea, basándonos en Darwin, básicamente. Sí, sí. En Darwin y en genética y en eso, básicamente, ¿no? Porque Darwin y la genética tienen mucho que ver. Sí, sí. Porque las especies se reproducen a través de la genética. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. Sí. Entonces en esta genética humana nos vienen codificadas capacidades, entre ellas y de entre las más importantes la capacidad lingüística, pero otra capacidad que viene es la de llorar cuando uno tiene hambre, cuando es bebé. O sea, ahí hay una capacidad, hay un conocimiento. El niño sabe en algún sentido que tiene hambre y que para que le den de comer tiene que llorar. Sí, sí. Pero no lo sabe como en el sentido de creencia justificada y verdadera, lo sabe en otra. Sí, sí. Y acá vemos cómo el concepto de conocimiento, ¿no? En virtud de su centralidad, como el concepto de lo bueno, tiene más de un uso. ¿Te das cuenta? Sí, sí. O sea, de alguna manera volvemos a lo que estuvimos hablando hoy. Los conceptos centrales del lenguaje, si es que hay cosas así, Wittgenstein diría que no en un punto, pero en otro punto es claro que diría que sí. El concepto de verdad, el concepto de bueno, el concepto de conocimiento, el concepto de justificación, el concepto de responsabilidad. Hay toda una serie de conceptos que son fundamentales. El concepto de realidad, el concepto de fantasía, el concepto de error, ¿no? Wittgenstein diría, no hay superconceptos, pero en realidad sí hay conceptos que son muy importantes, que forman la estructura de la red de nuestros conceptos, digamos. Y entonces acá vemos que el concepto de conocimiento tiene más de un uso, porque el bebé sabe cosas, pero no en el sentido de creencia justificada y verdadera o algo por el estilo, sino en el sentido de un conocimiento primitivo. Le duele la panza y eso es saber que tiene hambre. ¿Entienden? Al bebé cuando tiene hambre le duele la panza, y ese que le duela la panza es una forma de conocer. Y además el bebé llora y ahí hay una reacción natural porque le duele la panza, que al principio es solo una reacción natural, pero después cuando el bebé observa, en un sentido rudimentario de observar, que siempre que llora le dan la teta, él instrumentaliza el llorar, lo vuelve un instrumento. ¿Entiendes? Y ahí ya hay un conocimiento y ya hay un uso primitivo del lenguaje. O sea, ya el llorar forma parte del lenguaje en la medida que es un instrumento. Entonces vemos cómo, porque este es un punto también, ¿no? Cómo las formas más primitivas del comportamiento humano forman parte del lenguaje también. Y esto es central, por ejemplo, para entender los conceptos psicológicos, como el concepto de dolor. ¿Entiendes? Sí, sí. Bueno, entonces una parte importante del adiestramiento consistirá en que el instructor señale los objetos, dirija la atención del niño hacia ellos y pronuncie a la vez una palabra. Entonces, acá tenemos condicionamiento de la conducta, pero también una forma rudimentaria de la intencionalidad, que es la capacidad de dirigir la atención del niño a un objeto cuando se lo señalan. Y esto no lo aprendió. Y esto lo vemos también en los perros. Por ejemplo, si uno señala algo a un perro, el perro mira en esa dirección. Pero si uno señala algo a un gato, el gato se queda mirando la mano. Sí, sí, sí. Y esto está probado.
El ejemplo lo tomo de Anthony Kenny, que es un especialista de clásicos sobre Wittgenstein. Deberían leerlo. Y dice, no quiero llamar a esto explicación ostensiva o definición ostensiva. O sea, cuando el instructor, que en alemán es... bueno, no importa. Cuando el instructor señala la piedra y dice losa, dice, no quiero llamar a esto explicación ostensiva o definición ostensiva. Porque el niño aún no puede preguntar por la denominación. O sea, acá está hablando de un juego de lenguaje. El juego de lenguaje de la explicación ostensiva y de la definición ostensiva. Dice, este juego de lenguaje solo se puede jugar con alguien que ya tiene la capacidad de hablar lenguaje. Entonces, entonces aquí no corresponde hablar de definición ostensiva o de explicación ostensiva. Porque el niño no tiene la capacidad de hablar lenguaje. Porque la idea es que la explicación ostensiva de un término o la definición ostensiva entra cuando uno puede preguntar qué significa un término. ¿No? Claro. Entonces el punto es que solo se puede jugar este juego de lenguaje cuando ya se es hablante del lenguaje. Entonces, como estamos hablando de adiestramiento en la capacidad misma de hablar, esto que hace el maestro no es una definición ostensiva o una explicación ostensiva, porque no tiene sentido decirlo, porque el juego de lenguaje en el que entra el concepto de definición ostensiva o de explicación ostensiva es un juego de lenguaje en el que recibe la definición ostensiva es porque preguntó qué significa una palabra. Y esto ya significa saber mucho de lenguaje, porque significa hasta saber de metalenguaje, porque uno pregunta qué significa una palabra. Entonces, uno no solo es que sabe usar lenguaje, sino que sabe usar palabras sobre el lenguaje. Y entonces hay una capacidad no solo lingüística, sino también metalingüística en el juego de lenguaje. De definición ostensiva, ¿no? Y explicación ostensiva. No solo hay capacidad lingüística, también hay una capacidad metalingüística, porque hay que manejar el concepto de significado y hay que saber preguntar qué significa una palabra. Y esto es una capacidad no solo lingüística, sino metalingüística. Entonces es complicado esto. Entonces, dice Wittgenstein, aquí no podemos hablar de definición ostensiva o de explicación ostensiva, porque no están dadas las condiciones del juego de lenguaje de estos conceptos, porque las condiciones del juego de lenguaje de estos conceptos implican que el que recibe algo que podemos llamar una explicación ostensiva o una definición ostensiva pueda preguntar por el significado de una palabra. Y esto ya implica la capacidad lingüística, pero además algo más sofisticado, que es la capacidad metalingüística. Porque implica poder manejar la noción de significado. Entonces acá estamos hablando de algo bastante complejo. ¿No? Sí, sí. Lo llamaré enseñanza ostensiva de palabras. Y la palabra que usa es leren. Leren. L-E-H con mayúscula, ¿no? L con mayúscula E-H-R-E-N. Enseñanza ostensiva de palabras. De palabras, exactamente. Que no es una explicación y no es una definición, ¿eh? Y acá vemos como hay enseñanza que no pasa por lo cognitivo. ¿No?
Claro. Pasa por... Bueno, tiene un nivel cognitivo en tanto implica la capacidad de atención del estudiante, la capacidad de memoria del estudiante, pero tiene un elemento precognitivo también. Si se quiere, estamos en el nivel de lo precognitivo, para ser más precisos. Algo como que está a caballo entre algo no cognitivo y bruto, como por ejemplo cómo me late el corazón, ¿no? Que es un hecho fisiológico, que de cognitivo no tiene nada. Seguro. Y después estamos hablando de algo ya cognitivo, como es saber usar las palabras y saber explicar las palabras. Y en el medio tenemos algo precognitivo que involucra esta enseñanza ostensiva de palabras. Porque es una enseñanza y entonces hay un componente cognitivo, pero es precognitivo en realidad. Es algo como a medias entre la conducta bruta no cognitiva, ¿no? Y lo cognitivo. Que es esperable que ocurra algo así, porque el pasaje de lo no cognitivo a lo precognitivo necesita una etapa intermedia. Si no, ¿cómo ocurre? No puede ser todo o nada. Claro. Tiene que haber un puente. ¿No? Claro, sí, sí, sí. O sea, tiene sentido Sí. que haya un puente precognitivo. Y es lo que tenemos enfrente. Y es sobre lo que el instructor trabaja. Sobre eso precognitivo que está dado, que en un sentido relevante es cognitivo, pero en un sentido relevante es tan instintivo que llamarlo cognitivo es como demasiado fuerte. Porque es instintivo lo que hace el estudiante cuando el niño cuando le señalan una piedra, ¿entiendes? Sí, sí. Es instintivo eso de mirar la piedra. Cuando al niño le señalan una piedra y mira la piedra, es un conocimiento, es una reacción instintiva. Pero tiene algo de cognitivo porque hay intencionalidad. Pero la moraleja es que hay un pasaje a lo cognitivo que tiene una etapa intermedia que es precognitiva o cuasi cognitiva, que viene dada por capacidades intencionales rudimentarias innatas de la especie, que son llevadas al acto a través del condicionamiento de la conducta, ¿no? Sí, sí. Y después dice Wittgenstein: digo que formará una parte importante del adiestramiento porque así ocurre entre los seres humanos. Claro, porque a Wittgenstein solo le preocupa el lenguaje respecto a los seres humanos, porque solo podemos acceder al lenguaje humano. Eso es importante. Wittgenstein en el Tractatus estudia todo lenguaje posible y todo pensamiento posible, incluyendo a Dios. Pero en las investigaciones se limita al lenguaje humano. Y ahí hay un cambio. Que no es que sea antropocéntrico Wittgenstein en las investigaciones, porque Wittgenstein admite la posibilidad de lenguajes no humanos. El punto es que no podemos acceder a ellos, y en tanto no podemos acceder a ellos, son inútiles para nosotros intentar comprender qué es el lenguaje. Y además estos lenguajes no humanos, como por ejemplo el lenguaje de las hormigas, que evidentemente tienen lenguaje porque tienen una forma de vida altamente compleja y colaborativa, que implica comunicación y que no se puede sostener sobre el puro instinto. Y de ahí para arriba hacia animales más complejos, ¿no? Por ejemplo, los rituales de cortejo entre los animales, eso es lenguaje. El león cuando hace el pavo real, cuando hace un cortejo de una pava real, ¿no? Le está diciendo de alguna manera: mirá que yo soy muy bueno para que tengas hijitos conmigo. O sea, hay lenguaje no humano.
que lo podemos entender hasta ahí nomás, pero no sabemos cómo funciona muy bien. Claro. Porque no sabemos cómo las hormigas se comunican entre sí, por ejemplo. Yo tengo la teoría que es a través de ondas electroquímicas que intercambian con las antenas, pero hasta ahí llego. Sí. Entonces dice, el adiestramiento en el lenguaje incluye la enseñanza ostensiva de palabras, pero siempre y cuando hablemos del aprendizaje del lenguaje humano, que es lo que nos interesa. Y puede ser que en otras formas de aprendizaje del lenguaje no haya enseñanza ostensiva de palabras, porque puede ser que no haya palabras directamente, puede ser que las hormigas no tengan palabras. Por ejemplo, los pájaros se comunican entre sí, pero ¿tienen palabras? Es complicado decir que las tienen, ¿eh? Sí. Porque, por ejemplo, un grito puede significar voy al nido. Otro grito puede significar me voy del nido. Otro grito puede significar aquí hay comida. Sí. Pero el grito no se compone de palabras. Claro. O sea, cuando nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje, lo traducimos a un lenguaje de palabras. Sí. Pero el lenguaje original no implica palabras. ¿Entiendes? Sí, no es un lenguaje articulado. Exactamente. Y no todo lenguaje tiene que ser articulado. Seguro. Muy bien tu introducción del concepto de articulado. Muy bien. Muy bien. Gran aporte. Viene del Tractatus, ¿no? Sí. ¿No? La figura es articulada, el hecho es articulado, la proposición es articulada. Y hay formas de expresión humana que no son articuladas. Por ejemplo, las propias oraciones del juego de lenguaje del parágrafo 2. O sea, ¿es una palabra lo que dice? No, es una oración lo que dice el albañil. Usa una palabra, decimos nosotros, porque lo traducimos a nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje decimos, usa una palabra como una oración, hace un uso oracional de una palabra, decimos desde nuestro lenguaje. Pero desde el lenguaje de ellos, visto desde dentro de ese lenguaje no tiene palabras. Se parece más al lenguaje de los pájaros. Sí. Creo. O sea, nosotros decimos que ese lenguaje consta de palabras porque hacemos una traducción a nuestro lenguaje, que es un lenguaje de palabras. O sea, en nuestro lenguaje esas órdenes son implican un uso racional de palabras, porque cuando nosotros traducimos esas órdenes en nuestro lenguaje podemos hacer esas órdenes así o usando más palabras. Pero en ese lenguaje no hay palabras en sí, porque no hay combinación de palabras. Y si no hay combinación de palabras, ¿cómo podemos decir que hay palabras? Si no hay articulación, para citar tu concepto, si no hay articulación de palabras en una proferencia, ¿por qué vamos a hablar de que en ese lenguaje hay palabras? Exacto. ¿No? Sí, se entiende. Entonces, bueno, dice, puede decirse que esta enseñanza ostensiva de palabras establece una conexión asociativa entre la palabra y la cosa. O sea, que el niño le hagan eso, le señalen la piedra y le digan losa, establece en el niño una asociación entre la palabra losa y la losa. ¿Bien? Sí. Puede decirse, dice Wittgenstein. Y dice, puede decirse porque dice, ¿por qué? Porque muchos lo dicen, ¿no? O sea, muchos psicólogos del lenguaje dicen que la enseñanza ostensiva de palabras produce asociaciones psicológicas entre palabras y cosas. Claro. Y hasta wiring del brain
¿no? Hasta cableos del propio cerebro. ¿Entiendes? Sí. Entonces puede decirse que la enseñanza ostensiva de palabras produce asociaciones entre palabras y cosas, conexiones asociativas. Y acá ya estamos entrando en la psicología del lenguaje. Sí. Pero la psicología también puede ser conductista. Y ahí está el truco de Wittgenstein. Claro. No tenemos por qué caer en una psicología cartesiana, Claro. que es lo que Wittgenstein quiere evitar. O sea, Wittgenstein no es que niegue la psicología cartesiana. Dice, bueno, está bien, señores, pero tampoco eso es todo en lo psicológico. Ujú. Wittgenstein no niega que tenemos experiencias privadas, dicho sea de paso. Sí. Lo que dice es que son externas al lenguaje. Sí. Wittgenstein no dice que hay algo que no hay algo que yo siento cuando me duele el pie. Claro que hay algo que yo siento cuando me duele el pie, pero el punto es que no puedo hablar de eso. Sí. No es que niegue lo interno y lo privado. Lo que hace es sacarle un papel en el lenguaje. Porque la tradición cartesiana de la cual el propio Tractatus es parte le dio un papel demasiado importante a lo privado. Porque Wittgenstein en el Tractatus dice, el lenguaje es mi lenguaje. Entonces todo lenguaje es privado para el Tractatus. ¿Entiendes? Entonces dice, puede decirse que la enseñanza ostensiva de palabras establece una conexión asociativa entre la palabra y la cosa. Entonces acá se introduce el concepto de asociación. Dice, puede decirse, no es incorrecto decir. El punto es qué quiere decir eso, y a eso va. Dice, pero ¿qué quiere decir eso? Pues bien, puede querer decir diversas cosas, y ahí está lo interesante, o sea, puede querer decir diversas cosas, y acá, o sea, tiene una familia de significados esta oración. Esta enseñanza ostensiva produjo una asociación entre la palabra y la cosa. Esto puede significar cosas distintas en distintos contextos. Sí, se entiende. Pero dice, pero se piensa muy de inmediato en que al niño le viene a la mente la figura de la cosa cuando oye la palabra. O sea, cuando hablamos de que la enseñanza ostensiva de palabras produce una asociación entre palabras y cosas, eso puede decirse, dice Wittgenstein. El punto es qué quiere decir eso. Y dice Wittgenstein, puede querer decir muchas cosas distintas, según distintos casos y distintos contextos. Pero dice, se piensa demasiado rápido que la conexión asociativa entre palabra y cosa es que al niño le venga a la mente una imagen de la cosa. Y entonces muy de inmediato se va a la concepción psicológica cartesiana de la asociación. Y Wittgenstein no está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque la conexión asociativa puede ser eso o puede ser otra cosa, puede ser una conducta. Sí. O sea, reaccionar siempre de una misma forma. O sea, lo psicológico también admite una explicación conductista, no solo una cartesiana mentalista, ¿no? O sea, y no es que Wittgenstein niegue la mente cartesiana, en el sentido de que hay lo privado. Lo que hace Wittgenstein es sacarlo... Si me duele un pie, voy a saltar en un pie y ahí voy a dar a entender que me duele. Pero no puedo... ¿No? Claro, el punto de Wittgenstein es que no es que no haya lo privado, sino que lo privado no es relevante para el lenguaje. Claro. Porque el lenguaje es por naturaleza social y público, y compartido, Claro. o compartible, mejor dicho. Sí. Pero dice, se piensa demasiado rápido en la interpretación cartesiana, ¿no? De la asociación, que es que te venga una imagen mental. Pero dice, pero si sucede esto, o sea, que venga la imagen de la cosa cuando se dice la palabra, ¿es esta la finalidad de la palabra? Dice, sí, puede ser la finalidad. Puedo imaginarme tal empleo de las palabras, pero en el lenguaje del parágrafo 2 no es la finalidad de las palabras evocar imágenes. O sea, en la finalidad del
del parágrafo, del juego del lenguaje del parágrafo 2, la finalidad de decir losa no es que al niño le venga una imagen de una losa en la mente, sino que vaya y que traiga una losa. Sí, sí, sí. Pero puede ser la finalidad de decir losa que a alguien le venga la imagen mental de una losa, solo que no en el juego del lenguaje del parágrafo 2. Sí, sí. Y además, una conexión asociativa entre palabra y cosa no significa necesariamente lo que pretende el cartesiano. Puede significar diversas cosas, dice Wittgenstein. Bien, ¿podemos hacer un corte? Sí, sí, sí. ¿Y me fumo un cigarro? Dale. Bueno, pasamos al segundo párrafo del parágrafo 6, ¿no? Dice, pero si la enseñanza ostensiva produce esto, o sea, que al estudiante, cuando oye la palabra, le venga a la mente la imagen mental de la palabra. ¿Debo decir que se produce la comprensión de la palabra? O sea, ¿debo decir que eso es la comprensión de la palabra? Seguro. Fíjense que el cartesiano, cuando interpreta el aprendizaje de que una palabra significa tal cosa mediante la enseñanza ostensiva, dice muy rápidamente y concluye que eso es que le venga una imagen mental de la cosa. Y después dice, Wittgenstein dice, la conexión asociativa puede ser que venga la imagen mental, pero puede ser otras cosas. Pero además el cartesiano pretende que venga la imagen mental de la cosa es la comprensión de la palabra. Y entonces Wittgenstein dice, si la imagen ostensiva produce que venga la imagen de la cosa, ¿debo decir que eso es la comprensión de la palabra? Y a lo cual Wittgenstein responde con una pregunta. ¿No entiende la exclamación losa del que actúa de acuerdo con ella de tal y cual modo? Y la respuesta es sí. O sea, responde a la pregunta con una contrapregunta que es una contrapregunta retórica. ¿Me explico? La respuesta es sí. O sea, no entiende la palabra el que actúa de acuerdo con ella de tal y cual modo. Y la respuesta es sí. Por eso la pregunta de Wittgenstein, la contrapregunta de Wittgenstein es una pregunta retórica. Entonces ahí vemos que hay una forma de entender la palabra, que no es que venga una imagen mental, es simplemente una conducta. Que cuando me dicen algo, o sea, que yo entienda la orden, cierra la puerta, en estas situaciones que vaya y cierre la puerta. Nada más, no que me venga a mí una imagen mental de cerrar la puerta o de puerta y de cerrar y que combine las imágenes y luego siguiendo. No, la conducta misma de cerrar la puerta es que yo comprenda la orden. Por eso, la conexión asociativa entre palabra y cosa puede ser muchas cosas, no solo lo que pretende el cartesiano. Y dice, la enseñanza ostensiva ayudó indudablemente a producir esto. O sea, que alguien actúe de acuerdo con las palabras de tal y cual modo, pero solo junto con una determinada instrucción. Y la palabra es Unterricht. Aquí instrucción es traducción de Unterricht. Unterricht es el concepto de instrucción, básicamente. Todo lo que hace un profesor es Unterricht. Con una diferente instrucción, la misma enseñanza ostensiva habría producido una comprensión enteramente diferente, claro. O sea, si la finalidad de la enseñanza ostensiva hubiera sido que, yo qué sé, imaginemos algo, entonces comprender habría significado una cosa, pero si la explicación de la enseñanza ostensiva tenía por finalidad que actuáramos de tal y cual manera, entonces comprender significa actuar de tal y cual forma. Entonces, diferentes instrucciones, diferentes comprensiones. Y aquí viene el punto, dice,
Al conectar la barra con la palanca puse el freno. Sí, pero dado todo el resto del mecanismo. Y acá entra el holismo del lenguaje. Solo como parte del todo el mecanismo, la palanca de freno es palanca de freno. Y separada de su soporte no es siquiera una palanca, sino que puede ser cualquier cosa o nada. Entonces, ¿a qué va esta última observación? Va a que una palabra tiene una determinada función en un determinado mecanismo que es un lenguaje entero. Y que solo en ese mecanismo, que es un lenguaje entero, tiene la función que tiene. Y separado de ella, de este mecanismo, que es el lenguaje entero, no tiene significación de ningún tipo. Y esa es la tesis del holismo del significado. Con esto terminamos el parágrafo 6 y terminamos la sesión de hoy. Duró más de 2 horas. Grazie a tutti.